Bueno, ¿cómo les va? Para quienes no me conocen, mi nombre es Rubén Fernández. Yo soy abogado, soy jefe de trabajos prácticos de la cátedra. Y me tocó hablar de derecho a la salud. Ustedes se preguntarán por qué cortamos la clase de Juan en su desarrollo del principio de justicia y abordamos una parte de lo que es el derecho a la salud. Esto se debe, no es una decisión arbitraria, se debe a que la concepción de derecho está íntimamente ligada a la justicia. ¿Sí? La idea de la clase de hoy es tener un primer acercamiento respecto de lo que es el derecho a la salud, y la vamos a dividir en tres partes. En la primera parte vamos a explorar un poco de qué hablamos cuando hablamos de salud, a qué nos referimos, a qué se refieren los organismos internacionales respecto al concepto de salud. Un segundo eje va a abordar respecto a la concepción del derecho, qué es el derecho, qué entendemos por derecho, todas las normas son iguales, y por último vamos a hacer jugar estos dos conceptos para referirnos al derecho a la salud. ¿Sí? Bueno, les propongo arrancar. ¿De qué hablamos cuando hablamos del concepto de salud? La salud se circunscribe solamente a la ausencia de enfermedad, o la salud implica algo más allá de la ausencia de la enfermedad. Pues bien, la salud va más allá de la ausencia de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un bienestar complejo y completo, un bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Va más allá la OMS respecto al concepto de salud y lo entiende como un medio para alcanzar determinados fines. El fin es la integridad de la persona, ¿sí? Entonces, el concepto de salud abarca una concepción mucho más amplia de una mera dolencia o una ausencia de una dolencia. Definido esta visión integral del término salud, vamos a pasar ahora a definir de qué hablamos cuando hablamos de derecho. Una primera aproximación o una primera definición la podemos encontrar en el filósofo Renard, quien define al derecho como el orden social justo. Habla de orden y habla de que ese orden debe ser justo. La idea del derecho es un conjunto de normas que regulan conductas. Si el derecho no existiese, la vida social sería imposible, ¿sí? Los filósofos que los abogados denominamos contractualistas son aquellos que proponen una corriente filosófica que conciben al ser humano en dos estados, un estado natural y un estado social. De este estado natural, en donde rige la anarquía, para pasar al estado social, hace falta un contrato. Rousseau lo denomina contrato social, pero hay otros, como Hobbes, como Locke. Sí, la idea de hay un pacto implícito entre todas las personas de vivir de una determinada manera. ¿Sí? Y de eso se ocupa el derecho, de estas reglas para vivir en sociedad. Una posible definición de derecho es el conjunto de normas y principios con las que una sociedad determinada elige regir su vida social, para intentar alcanzar los ideales de justicia, orden y equidad, y el poder público se encarga de imponer mediante el monopolio de la violencia. Es decir, para que este rol social, para esta vida en comunidad pueda ser fructífera, es necesario no solo ponernos de acuerdo respecto a las reglas, sino ceder en un tercero, en este caso el Estado, el poder de la fuerza. Es decir, que si esas normas o esas reglas que definimos en comunidad se violan, tiene que haber alguien que castigue a quien la infringe. ¿Sí? Así funciona el sistema de derecho. Ahora, hablamos de conjuntos de normas. Estas normas, calculo que todos habrán, cuando yo pregunto qué tipo de normas conocen, seguramente van a salir leyes, decretos, la Constitución Nacional. Pues bien, ¿todas estas normas son iguales? No, lo que existe es un orden jerárquico de normas. Es decir, hay normas que van a tener mayor importancia que otras. Y en caso de que estas se contradigan las unas con las otras, va a primar la de mayor jerarquía.
La norma por excelencia, la norma que todos conocemos, la norma que rige el sistema jurídico es la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional se establecen los lineamientos del Estado democrático. ¿Qué queremos con el Estado argentino? ¿Hacia dónde va el Estado argentino? ¿Sí? Estos lineamientos van a regir en toda la vida social. La cúspide de la pirámide va a estar compartida con determinados tratados que por su importancia les vamos a otorgar la misma jerarquía que la propia Constitución. Estos tratados son los tratados de derechos humanos, están expresamente contemplados en el artículo 65, inciso 22, y hoy en día son 13. ¿Sí? Estos tratados, hay un tecnicismo jurídico, se entienden complementarios de la Constitución y rigen en las condiciones de su vigencia. Es decir, Argentina podría no adherir al tratado completo, sino hacer reserva de determinados artículos. Pero es una cuestión muy jurídica que no viene al caso. Lo que ustedes tienen que comprender es que en la cima de la pirámide jurídica está la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Por debajo de esos tratados tenemos el resto de los tratados, como por ejemplo los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y demás. ¿Sí? Por debajo están las leyes que dicta el Congreso Nacional, por debajo los decretos presidenciales, y hoy en día tenemos un conflicto jurídico entre un decreto presidencial y la legislación de cada una de las provincias. Para entender este conflicto nos tenemos que remontar a cívica del secundario. Allá en aquel momento nos habían explicado que las provincias anteceden al Estado Nacional, es decir, existían con anterioridad a la conformación del Estado-Nación. Como existían con anterioridad, le delegaron al Estado Nacional determinadas facultades. Aquellas facultades que no le delegaron al Estado Nacional son competencia exclusiva de resorte, exclusivo de cada una de las provincias. Y es resorte exclusivo de cada una de las provincias los temas sanitarios. Es una cuestión que no está delegada al Estado Nacional. ¿Cómo se logran los consensos en materia de salud? A través de un Consejo Federal. En ese Consejo Federal se reúnen los 24 ministros de salud de cada una de las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el ministro de Salud de la Nación para establecer consensos y que los respectivos poderes legislativos dicten las normas adherentes. ¿Sí? Pero yo, Estado Nacional, Congreso de la Nación, no puedo imponer mi política sanitaria a las jurisdicciones porque no me lo delegaron. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Repaso, para que se lleven del ordenamiento jurídico. No todas las normas son iguales. Hay normas que tienen mayor jerarquía que otras. En caso de conflicto entre las leyes, mayor jerarquía y menor jerarquía tendrán prevalencia las mayor jerarquía. Habiendo borrado el concepto de salud y el concepto de derechos, vamos ahora a integrar ambos conceptos. Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la salud. ¿Sí? Para adelantarles, es un derecho humano fundamental. ¿Sí? En la Constitución de 1853-1870, la Constitución original del Estado argentino, no estaba incluido el concepto del derecho a la salud, sino que la interpretación que doctrinarios y juristas hacíamos de esa Constitución es que estaba incluida dentro de los derechos no enumerados. ¿Sí? Todo lo que no está prohibido está permitido, por ende, el derecho a la salud entraba dentro de ese 33 de la Constitución. La reforma del 94 fue una reforma trascendental desde el punto de vista constitucional. Pasamos de una constitución cerrada, es decir, que todos los artículos de la Constitución estaban escritos en el propio texto de la Constitución, a una constitución abierta. A esos artículos estaban escritos en el propio texto de la Constitución, le incorporamos los tratados internacionales. ¿A qué tratados nos referimos? A estos tratados de derechos humanos que les dije hace un ratito, los tratados con jerarquía constitucional. Dentro de estos tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eliminación de toda forma de violencia contra la mujer y demás. Hoy en día hay 13 tratados que integran este bloque de constitucionalismo federal.
Ahora bien, además de incorporar los tratados con jerarquía constitucional, la reforma del 94 incorporó 3 artículos dentro de la parte dogmática del texto constitucional, es decir, aquella que están los derechos y garantías fundamentales, que son el artículo 41, el 42 y el 43. Si bien estos no se refieren de forma expresa al derecho a la salud como lo definimos en el primer slide, sí hacen una referencia al derecho a la salud. El artículo 41 refiere a un ambiente sano. El artículo 41 se incorpora los derechos ambientales, ¿sí? Y en un párrafo se va a referir a gozar de un medio ambiente sano. El artículo 42 es aquel que incorpora con jerarquía constitucional el derecho de los consumidores y usuarios, ¿sí? Y al referirse a dichos derechos, dicen que la relación de consumo, dentro de la relación de consumo, tienen derecho a la protección de la salud. Por último, el artículo 43 es un artículo de índole procesal, el que utilizamos los abogados para, a través de un procedimiento corto, lograr reconocimientos de derecho. Esta es la acción de amparo y es una herramienta muy utilizada para lograr que cuando los sistemas sanitarios niegan determinada cobertura, sea la justicia la que a través de una medida cautelar ordene la cobertura, ¿sí? 75, inciso 22, incorpora los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional con jerarquía constitucional. Puntualmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25, reza: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, tanto a él como a su familia, la salud y el bienestar. Expresamente, el derecho a la salud lo contempla el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde dicen que deben reconocerle a toda persona el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoge la concepción de salud de la OMS. ¿Aparecen otros tratados? Sí, aparecen otros tratados. Acá está en el derecho del Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Y después hay leyes particulares que reconocen el ejercicio de ese derecho. Pasando ahora un poco a cómo se concibe el sistema de salud en Argentina, podemos ver que es un sistema que está compuesto por 3 patas o 3 subsistemas. Tenemos el sistema de medicina prepaga, el sistema de salud de las obras sociales y por último el sistema de salud pública. A la Argentina entender el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, el Estado debe garantizar ese acceso. Por ende, aquella persona que no cuenta con los recursos económicos para acceder al sistema de salud de la medicina prepaga, no cuenta con un trabajo formal que le permite el acceso a una obra social, esta persona, por el mero hecho de ser ciudadano argentino, tiene derecho a cobertura de salud a través del sistema público. ¿Solo los ciudadanos argentinos? No. Cualquier persona que transite por el suelo argentino tiene derecho a la cobertura en sistemas de salud pública. Después podemos discutir quién se hace cargo de esa cobertura, si hay acuerdos internacionales en donde los estados hay reciprocidad de atención, si hay otros en donde no la hay, donde no hay esa reciprocidad de atención, hay pago, ¿sí?, por la cobertura. ¿Qué tipo de derecho es el derecho a la salud? Es un derecho personalísimo. Este derecho, las características de los derechos personalísimos son que no integran el patrimonio de una persona. Patrimonio entendido como todo aquello que es susceptible de cuantificarse en dinero, ¿sí? Por eso es extra particular. Entra dentro de la misma categoría que la dignidad y la vida, ¿sí? Es innato
Esto aparece desde el momento mismo en que nace el ser humano. Una vez que nacemos, tenemos el derecho a la salud, así como tenemos derecho a la vida y así como tenemos el derecho a la dignidad. Es vitalicio, dura durante todo el tiempo que dure nuestra vida, ¿sí? Y son indisponibles, es decir, que el derecho a la salud no puede ser intercambiado en el mercado a cambio de dinero. Bueno, espero que les haya quedado claro un esquema básico del sistema constitucional, del sistema de derecho argentino, los tres subsistemas que integran el sistema sanitario y en dónde juega el derecho a la salud. Gracias por la atención y les dejo un saludo.